Por favor, en el libro de los Salmos. Salmo número 85. En la página 782, tiene una Biblia como la mía. Amén. Salmo número 85. Sí, lo busca, por favor. Lo de la página no es cierto, porque todos tienen una Biblia diferente. Así es que no va a funcionar. Salmo número 85. Vamos a leer todo el Salmo 85, pero únicamente vamos a analizar el día de hoy. Y no solamente analizar, vamos a pedir a Dios que también nos dé una enseñanza a nuestra vida en este tiempo. Solamente del verso 1 al verso 7. ¿Todos tienen el Salmo 85? El Salmo 85 tiene por título aquí en la Biblia: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Yo le puse por título algo similar: súplica por la misericordia de Dios. Y vamos a dividir el Salmo 85 en dos partes. Del verso 1 al verso 7 vamos a encontrar que el que escribió el Salmo 85 está haciendo una oración de gratitud a Dios por la salvación que les ha dado, y también es una oración en la cual él pide que ahora que ya Dios les ha salvado liberado de la esclavitud, él también les siga ayudando en su vida presente. Es decir, es el salmista hablando a Dios. Pero del verso 8 hasta el verso 13, ahora Dios es el que habla y el salmista escucha. Entonces son dos partes, que donde el salmista clama a Dios, verso 1 al 7, y el verso 8 al 13, donde el salmista pone su oído para escuchar lo que Dios le dice, ¿no? Como respuesta a lo que él habló. Entonces, si usted entendió esas dos partes, vamos a leer todo el Salmo, pero solamente vamos a meditar en la primera parte, ¿ok? Lo que el salmista habla a Dios. Dice así entonces, del verso 1 hasta el verso 13, dice así: fuiste propicio a tu tierra. Bueno, me adelanté. Dice el músico principal, salmo para los hijos de Coré. Dice el verso 1: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y después dice Selah, un interludio. Recuerden que esto es un canto en forma de poesía. Verso 3 dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu vida de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ahora, del verso 8 al verso 13, es Dios el que va a hablar, ¿ok? El salmista va a escuchar. Por eso el verso 8 dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Hagamos una breve oración y que el Señor nos ayude a comprender el Salmo 85 y a que podamos también tener una enseñanza para la vida de nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a exponer el Salmo 85. Señor, cuando vemos una pequeña parte, porque es mucho lo que podríamos aprender ahí, es mucho lo que tú hablas, aún en una sola palabra.
pero nosotros somos todavía débiles, frágiles, faltos de entendimiento, así es que Padre, nosotros nunca podríamos realmente profundizar en todo lo que tú tienes para nosotros, pero te pedimos, Señor, que en lo que es más básico, en lo que es más necesario para nosotros, que nos ayudes, y que cuando salgamos de aquí, salgamos, Señor, de una manera diferente, con algo que tú que has hablado en nuestra vida y que pueda ser de provecho, así como lo fue de provecho para tu pueblo hebreo en los tiempos pasados. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Ok, entonces recuerden, solamente vamos a leer del verso 1 al verso 7, es lo que vamos a meditar el día de hoy. Entonces, del verso 1 al verso 7 es la oración del salmista y la oración obviamente del pueblo hacia Dios por dos cosas. Número 1, el salmista ora dando gracias porque han sido liberados de un cautiverio, dice. Eso lo vamos a leer del verso 1 al verso 2 y del verso inclusive hasta el verso 3, y del verso 4 al verso 7 el salmista también pide a Dios, ya que han sido liberados de ese cautiverio, pues que les afirme, que les haga sentir que realmente están a salvo, que Dios les permita tener experiencia de ese gozo de la salvación y que les permita también servirles con ese gozo. Es lo que vamos a encontrar en el verso 1 al verso 7. Bueno, como introducción, no se sabe exactamente quién escribió el Salmo 85 porque no incluye el nombre de la persona que lo escribió, pero muchos piensan que fue David el que lo escribió, y si fue David, pues en parte es un salmo profético también, porque no solamente porque habla de una experiencia de Israel, pero no se sabe sobre qué tipo de experiencia, ya que el salmo habla de que Israel fue sacado de alguna esclavitud. Por eso el salmo comienza así, dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Ahora, ¿en qué periodo de Israel pasó esto? Bueno, Israel tuvo muchas cautividades, ¿no? Pero en algunos aspectos pareciera que el Salmo 85 encaja a esa gran cautividad que nosotros conocemos, que fue los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue ese periodo? No viste el texto, ¿ok? Pero dentro de la historia del pueblo hebreo, usted sabe que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Por qué causa? Bueno, por la falta de fe de ellos en Dios y obviamente por no tener fe en Dios, terminaron alejándose de Dios. Y Dios les disciplinó llevándoles cautivos 70 años a Babilonia. Y después de que regresaron de allá, o más bien regresaron de Babilonia por la promesa de Dios, que algún día cuando ellos aprendieran la lección y se arrepintieran, les iba a regresar a su tierra. ¿Se acuerdan? Esa es la historia más o menos, ¿no? Pero una vez que Israel regresó a su tierra, 70 años de esclavitud, pues aún así, la experiencia que ellos tenían cuando regresaron a Israel, ¿cuál fue? Imagínense, ¿no? La ciudad destruida, todavía no había sido levantada, desde que fue destruida 70 años atrás por Nabucodonosor. El muro de la ciudad destruida, enemigos también por todas partes, de hecho enemigos de entre su propia gente, ¿no? Ahora, ¿realmente ellos habrán sentido como librados realmente? Pues no, ahora sí fueron sacados de la esclavitud, pero yo creo que la experiencia era, no nos sentimos todavía seguros, ¿no? Bueno, esa fue una experiencia, pero también la experiencia de cuando fueron librados de Egipto, también fue una esclavitud de Egipto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le sacó Dios de Egipto? Bueno, le sacó también a través de su misericordia y cuando Dios sacó de Egipto, aunque fueron liberados, la pregunta es, ¿Israel se sentía plenamente libre sin temor de nada? Pues no, ustedes se acuerdan una vez que llegaron una vez que salieron de Egipto, inmediatamente se toparon con varios obstáculos, ¿no? El mar rojo enfrente de ellos, Egipto, el ejército de Faraón atrás de ellos y que les quería matar. Entonces, realmente ellos no se sentían muy libres, ¿no? Por decirlo así.
pero confiando en Dios, pues podían experimentar esa seguridad. De hecho, después de que Dios los hizo cruzar el mar, 40 años en el desierto, no se sentían así como que libres, todo era falta de fe, ¿no? Así es que muchas veces el pueblo tuvo que clamar a Dios para que los hiciera experimentar realmente esa libertad que Dios sí les había dado. De hecho, un ejemplo de esto podemos verlo también en el caso de Noé y su familia. Es decir, Dios le concedió protección a Noé y a su familia, ¿sí o no? Pues sí, pero realmente cuando Noé estaba en el arca, o sea, estaba salvo, pero realmente se sentía completamente seguro de todo. No sé, una pregunta, ¿no? No sé, la primera pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasó un mes. O sea, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvo Noé en el arca, Noé y su familia? Muchas veces cuando conocemos la historia decimos, no, pues 40 días y 40 noches. Pero no, realmente 40 días y 40 noches es lo que duró el diluvio. Pero Noé y su familia estuvieron en el arca más de un año, ¿ok? Un año, 10 días, 13 días, por ahí más o menos, no tengo el cálculo exacto, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? Pasó un mes, 2 meses, no sé, 9 meses, un año, no sé, cuando Noé... Hay valor de los días, ¿no? Que mandó primeramente un cuervo y pues no, regresó, ¿verdad? No había tierra firme. Y después Noé realmente pudo experimentar ese gozo, esa paz, hasta que vio una paloma y la paloma regresó con una ramita de laurel, ¿no? Y creo que ahí sintió un poco más de, Dios es fiel, ¿no? Él cumple sus promesas. Bueno, uno así se siente a veces, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Todos los que han puesto la fe en Jesucristo, que saben que Cristo murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y así poder rescatarnos, todos los que sabemos eso y que hemos puesto la confianza en Jesucristo somos salvos, ¿cierto? Somos la iglesia de Cristo. Dios prometió vida eterna a todos aquellos que han puesto la fe en Él, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que el pecado nos hizo esclavos y que como esclavos del pecado vamos a la condenación, pero que una vez que ponemos la fe en Cristo, Cristo dice que Él nos liberta de la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte espiritual, que es separado de Dios. Por esa fe en Cristo somos llamados delante de Dios como libres, ¿no? Libres para servir a Dios. Somos libres, ¿cierto? Ahora tenemos vida eterna, ¿lo sabemos o no? Pero resulta que muchos de nosotros, cuando hay veces en la vida que experimentamos ciertas circunstancias que decimos, ¿será que Dios está irado conmigo? ¿No? Sí, algunos han dicho que ha llegado a su vida a veces esa incertidumbre de, ¿será que no soy salvo? O sea, me está yendo tan mal que a veces ni me siento salvo, ¿no? A veces algunos han dicho, volví a pecar, ¿por qué? No sé, y el enemigo te dice, es que no eres salvo. Y si eres salvo, ¿cierto? Pero viene la duda, ¿no? Entonces esta incertidumbre a veces nos hace tambalear, ¿no? De nuestra fe. Por eso nosotros necesitamos muchas veces, aunque ya somos salvos, clamar a Dios y decir, Señor, yo necesito que me hagas experimentar el gozo de tu salvación, como David, ¿se acuerdan? Bueno, más o menos era la circunstancia del salmista aquí cuando está dando gracias a Dios por la salvación y después pide a Dios que lo haga experimentar, que lo haga sentirse realmente salvo. Él lo sabe, pero necesita también tener esa experiencia, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el verso número 1 al verso número 2, donde el salmista da gracias por la libertad que Dios les ha dado a un pueblo que era cautivo. Obviamente está hablando de Israel, ¿ok? Dice así, ¿lo tiene el verso 1? Dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Entonces el contexto está hablando aquí de un pueblo. ¿Qué pueblo? Dice, fuiste propicio a tu tierra. Nosotros sabemos que toda la tierra es de Dios, ¿ok? Toda la tierra, el globo terráqueo es de Dios. Pero aquí cuando dice, fuiste propicio a tu tierra, se refiere a la tierra de Israel en especial, que fue el pueblo del cual Dios estaba tratando en ese tiempo. Oh Jehová, dice, volviste la cautividad de Jacob. Jacob aquí representa a Israel, ¿ok? De hecho, Jacob después Dios le cambió el nombre y le puso Israel, ¿no?
De ahí viene el nombre de toda esta nación. Entonces, toda la tierra es de Dios, pero en el contexto del salmista se refiere al cuidado que Dios tiene para con el pueblo hebreo, en el pasado, obviamente en el presente y lo que hará en el futuro. Nosotros sabemos también, por supuesto, que a través de la fe puesta en Cristo, todos los hombres pueden recibir misericordia, ¿ok? Hay misericordia gratuita para todos los que tengan fe en Cristo, no solamente para Israel, ¿no? Para todos. Pero el texto dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Muchas veces Dios dio libertad física a su pueblo Israel. Si usted lee toda la historia, cuántas veces ha sido cautivo y Dios le ha liberado físicamente. Pero todas estas cosas que pasaron a Israel, cómo fue esclavo y cómo fue liberado por Dios, en realidad podemos verlo como un símbolo de la verdadera libertad que el pueblo hebreo necesitaba y que todo el mundo necesita. ¿Cuál libertad? La libertad espiritual, ¿no? La Biblia dice que los hombres tienen una esclavitud que no se ve. A ver, ¿qué siente usted cuando le dicen: oye, usted es esclavo? Realmente usted no es libre, usted es esclavo. ¿Usted qué me diría? Está loco, ¿no? Yo no soy esclavo de nadie. Bueno, lo mismo dijeron los judíos cuando Cristo les dijo eso a ellos: ustedes son esclavos, ¿no? Ellos contestaron: todos somos esclavos, ¿no? Somos descendientes de Abraham y toda la historia, ¿no? Pero sí, la Biblia dice que hay una esclavitud que tiene el hombre, se llama esclavitud del pecado, ¿ok? Todos pecamos y siempre terminamos pecando una y otra vez porque el pecado nos hace esclavos, ¿no? Y este era el problema de Israel, que Israel era salvado físicamente de las esclavitudes, pero después volvía a caer. ¿Su problema grande cuál era? El pecado realmente, ¿no? Por eso allá en Juan capítulo 8, del verso 34 al 36, ya en el tiempo de Jesús tratando con ellos les dijo así, si usted va a su Biblia, vaya conmigo a su Biblia, por favor. Juan capítulo 8, del verso 34. Amén. Hablando de que si hay una esclavitud, ¿ok? Pero que Dios puede darte libertad de esa esclavitud, pero esa esclavitud viene a través de la fe puesta en Jesucristo. Jesucristo es el único que puede libertar de la esclavitud del pecado. Es un asunto espiritual, ¿ok? Solamente Cristo puede perdonar los pecados del hombre. Dice Juan capítulo 8, en el verso 34, ¿tiene? Amén. Ahora usted ya experimentó esto, usted ya es salvo, pero de eso está hablando el salmista. No es una acción de gracias por lo que Dios hizo por ellos. Así es que aquí la enseñanza es: nosotros siempre debemos dar gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Nos liberó de la esclavitud del pecado, ¿no? ¿Lo tiene el verso 34? Dice así, desde el verso 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Le respondieron, dice ellos, no les gustó, ¿verdad? Dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia dice que todos somos pecadores por naturaleza, ¿ok? Éramos esclavos. Todos los que ahora han sido salvados ya no son esclavos del pecado. Si usted peca, lo hace voluntariamente, ¿ok? Cuando fuiste salvo, Cristo te dio el poder para poder soportar el pecado, ¿ok? Así es que nunca podrás excusarte diciendo: pequé porque no tuve poder para vencerlo. No, si tuviste, nada más que decidiste no confiar en Cristo, ¿ok? Y en las herramientas que Él te da para resistir el pecado. Pero alguien que no es salvo, obviamente, él sí es como esclavo del pecado, no puede, así que el pecado sí le vence, ¿no? Siempre. Por eso la importancia de la salvación, dice el verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Dice el verso 36, dice: así que si el hijo os libertare, o sea, el hijo es Jesucristo, seréis, dice, verdaderamente libres, dice. Así es que esa era la libertad que ellos necesitaban, ¿no? Repito, aunque la libertad física que tenían de la opresión de otras naciones es un símbolo, ¿no? de cómo Dios quiere liberarnos de la verdadera esclavitud. Pero ahí en el verso, regresamos al Salmo 85,
Estamos por el Salmo 85. Amén. Dice ahora en el verso 2, en el verso 2 dice, perdonaste, dice, la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. O sea, aquí el salmista nos explica cuál fue el beneficio que recibieron de parte de Dios. Y dice en el verso 2 que el beneficio fue, dice, perdonaste, dice, la iniquidad de tu pueblo, ¿no? Pero antes de eso, me brinqué una parte en el verso 1, dice, fuiste propicio a tu tierra, ¿no? O sea, Dios les perdonó a ellos porque fue propicio, dice a ellos. Fuiste propicio a tu tierra. ¿Saben qué significa eso de fuiste propicio a tu tierra? Lo que el salmista está diciendo es, te agradaste de tu tierra, dice. Quedaste satisfecho, dice, con tu tierra, ¿no? Ahora, ¿qué vio Dios en Israel para ayudarles? O sea, ¿qué había de agradable de Dios para ayudarles? ¿Cómo es que ellos fueron propicios a Dios? Y bueno, esa palabra propicio significa agradarse con, dice. Significa satisfacer, quedar satisfecho, dice, porque la deuda fue pagada, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuántos de aquí son salvos? No levante la mano, nomás con su mente dígame yo, ¿no? Ahora, ¿cómo fuiste salvo? Porque si eres salvo significa que Dios halló algo agradable en ti, ¿no? La pregunta es, ¿qué halló Dios agradable en ti para perdonarte? A ver, ¿qué halló Dios agradable en ti para perdonarte? ¿Cuál sería la respuesta? Nada. Pero Dios sí te perdonó, así es que algo agradable debió haber encontrado en ti, ¿no? Pues no encontró nada agradable en ti, ¿ok? Ni en mí. Pero aún así Dios dice que ha sido propicio a todos aquellos que han perdonado. Bueno, Dios nos ha perdonado y Dios ha sido propicio a Israel y a nosotros por Jesucristo. Según la Biblia, el único que ha sido agradable al Padre es Jesucristo, ¿ok? A Él se le llama el que ha sido propicio. Solamente que a Israel no se le había aclarado esto correctamente. En el Nuevo Testamento ya se nos explica cómo es que Israel fue perdonado. Israel también fue perdonado por la obra de Cristo, ¿ok? Solamente que ellos lo veían como una promesa. Nosotros hemos sido perdonados por Jesucristo, ¿ok? Solamente que nosotros ya conocemos toda la historia, ¿ok? Del pasado. Pero esa palabra propicio se aplica solamente a Jesucristo. Si Jesucristo es tu Salvador, tú eres agradable a Dios por Jesucristo. Es una forma de decirlo. Dios ve a Jesucristo en ti y es Jesucristo que agradó a Dios, ¿ok? Cristo está en ti, ¿ok? Él tomó tus pecados y te dio su justicia, ¿no? Y lo que no agradaba a Dios de ti fue puesto en Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué texto? ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, podemos encontrarlo en Romanos capítulo 3, por ejemplo. Vamos a nuestra Biblia. Romanos capítulo 3 nos dice que realmente Cristo hizo algo que agradó al Padre. Es el único, ¿ok? El único que satisfizo la demanda de Dios. El hombre había pecado contra Dios y Dios exigía justicia, ¿no? Y Jesucristo le satisfizo a través de morir en la cruz por los pecadores. Dice Romanos capítulo 3 en el verso 24, el verso 25, ¿lo tiene? Ahí explica cómo es que Dios nos declara justos. Nos declara justos a aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo porque Dios se agradó en Jesucristo. Dice así, ¿lo tiene? Dice, siendo justificados, Romanos 3:24, ¿sí esto tiene? Gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención, o sea, el rescate, que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios, o sea, Dios el Padre, puso como propiciación. Esta palabra propiciación significa que Dios puso a Jesucristo, o a Jesucristo fue el único que encontró como alguien propicio, como alguien agradable, ¿ok? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo fue propicio a Dios, ¿no? Agradable a Dios. ¿Por qué fue agradable a Dios?
Jesucristo fue el único que no cometió pecado, ¿ok? Aunque fue tentado en todo, Jesucristo voluntariamente decidió ir a la cruz para pagar por el pecado de toda la humanidad. Esto satisfizo la demanda de Dios, porque Dios había dicho, la paga del pecado es muerte, ¿no? Así es que alguien tenía que morir. Así que Jesucristo dijo, yo voy a morir por ellos para pagar la deuda que el hombre tenía para con Dios, ¿ok? Por haber pecado contra Dios. Todos los que han puesto la fe en Cristo ahora son propicios a Dios, por decirlo así, ¿ok? Como dijo el salmista, propicios, fuiste propicio a tu tierra, ¿no? Favoreció Dios a Israel por la fe de ellos, así como te favoreció a ti por la fe en Jesucristo. Como dice también Efesios capítulo 1 en el verso 6, usted va a Efesios capítulo 1, vaya conmigo por favor. Efesios. O sea que aquí en el Salmo 85 lo que encontramos es un cuadro de la salvación, ¿ok? Es un cuadro de la salvación en realidad. Dice Efesios capítulo 1 en el verso 6 a 7. Amén. ¿Lo tienen? Está hablando de los que han sido salvados, que ya están en Cristo, que pertenecen a Cristo, y nos explica cuál es ahora nuestro destino, ¿verdad? Dice el verso 6, ¿lo tienen? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para eso nos salvó Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es que nos aceptó Dios? ¿Cómo nos aceptó Dios? Nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? Que Jesucristo, ¿okay? Yo sé que por Jesucristo fuimos aceptos, y si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ningún hombre podría ser aceptado en el reino de Dios. ¿Sí entiendes esa parte? Cristo hace que todos los hombres sean aceptados delante de Dios, pero claro, los hombres tienen que venir por fe en Jesucristo. Todos los hombres, de hecho, Adán y Eva fueron aceptos por la fe en Cristo, ¿okay? Aunque ellos simplemente confiaron en la promesa de Dios, ¿okay? Que algún día traerá redención, ¿no? Todos los hombres, de todas las generaciones, todos los hombres que han confiado en Dios son salvos por Jesucristo, aunque no le conocieron, ¿ok? Pero confiaron en Dios, que algún día traería al Salvador. Así es que de Cristo se escribió que fue propicio, agradable a Dios, y por Él es que todos los hombres pueden ser propicios, agradables a Dios, si ponen la fe en Jesucristo. Es lo que tenemos aquí en el verso 1 del Salmo 85. Y en el verso 2 del Salmo 85, regresamos así, no lo pierdan. En el verso 2 sigue el salmista dando gracias a Dios por lo que Dios hizo por ellos, y de alguna manera sigue hablando del cuadro de la salvación. Dice el verso 2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. O sea que el salmista dice: Dios, gracias porque nos has favorecido, porque perdonaste nuestras iniquidades, las iniquidades del pueblo. Perdonaste las iniquidades. ¿Qué significa eso de que Dios perdonó la iniquidad de ellos? Bueno, ahí perdonar la iniquidad lleva la idea de quitar las cargas, de arrancar aquel peso que te lleva, que te está hundiendo a la muerte, ¿no? De alejar aquello que no es agradable delante de Dios. Esa es la idea de perdonar la iniquidad. O sea, el salmista reconoce que el pueblo era pecador y que Dios les había perdonado, que Dios había alejado el pecado de ellos, que había quitado el pecado de ellos. Esto habla o hace una alusión a la ceremonia del chivo expiatorio. ¿Se acuerda usted cuando ha leído en el Antiguo Testamento la ceremonia del chivo expiatorio? ¿Sabe lo que significa el chivo expiatorio, no? De hecho, hay inclusive hasta se usa hoy en día, ¿no? De hecho, por ejemplo, si alguien comete un asesinato, por ejemplo, o un robo, ¿no? Y para que esa persona a veces no sea culpable, escogen a otro, ¿no? Que no es ni culpable, pero estaba ahí en el lugar donde sucedió el hecho, y lo acusan a él, ¿no? Y dicen, y todos saben que él no es culpable, pero dicen, bueno, vamos a culpar a este, para que salga libre aquel que realmente lo hizo, ¿no? Y a ese que culpan, que es inocente, le dicen, este va a ser nuestro chivo
expiatorio. ¿Habrá pasado eso muchas veces en la tierra? ¿Cuántas veces el inocente ha tenido que pagar por el culpable, no? De hecho, inclusive yo he sido chivo expiatorio. Me acuerdo cuando yo era chamaco todavía, ¿no? Mis tíos, que eran mayores que yo, pero no por mucho, una vez hicieron una travesura, no travesura, ya ni me acuerdo qué travesura fue, no la quiero ni contar, ¿ok? El asunto es que me culparon a mí, ¿no? Y mi abuelo lo creyó. Y mi abuelo viene y se lo dijo a mi papá, o sea, vino a reclamarle, Noé hizo esto, mis hijos me dijeron que él fue. O sea, me culparon y eran todos contra mí solo, ¿no? O sea que yo fui el que pagué el pato de esa travesura, o sea, yo fui una especie de chivo expiatorio, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una historia donde Dios, a través de un símbolo, nos dice que alguien tenía que pagar, o alguien pagó más bien, por el que era culpable. La Biblia dice que usted y yo todos somos pecadores, dignos de muerte, pero para ser salvados alguien tenía que hacer el pago por nosotros, pero ese pago que tenía que agradar a Dios. ¿Saben quién lo hizo? Jesucristo. Fue el único que Dios, del cual Dios recibió el pago y le agradó, ¿no? ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros en la cruz, siendo Él inocente. Bueno, esa historia usted la puede ver conmigo, vaya conmigo, si me la está creyendo, ¿verdad? Levítico capítulo 16 en el verso 20, ¿no? Vaya conmigo. Esto que se hacía ahí en la ley era un símbolo de lo que haría Jesucristo, un prototipo, ¿no? De cómo el inocente moriría por el culpable para que el culpable fuera salvado, ¿no? Levítico capítulo, Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 16, por favor. Levítico capítulo 16 en el verso 20. ¿Lo tienen? No voy a leer, puede leer en casa si quiere todo el capítulo, que no voy a leer del verso 20, aunque se entiende mejor la historia si lee todo el capítulo. Pero lo que aquí se hizo es un símbolo, recuerden, es un símbolo, un prototipo de lo que algún día Jesucristo haría físicamente, Él con su cuerpo, ¿no? En la cruz del Calvario. Pero aquí era un símbolo nada más, que Israel tenía que hacerlo por fe, y cuando lo hacía por fe, Dios se lo contaba y eran también salvados, no eran declarados justos. Dice así el verso 20: cuando hubiera acabado de expiar en el santuario y el tabernáculo de reunión, dice, el altar hará traer el macho cabrío vivo, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. O sea, todos los pecados del pueblo los iban a poner, algo simbólico, que es sobre la cabeza de aquel macho cabrío, ¿no? Dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y después, ¿qué hacía con el macho cabrío? Bueno, dice así, y lo enviará al desierto, o sea, mandaban al desierto al macho cabrío, dice, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Y qué pasaba con el macho cabrío en el desierto? Pues se moría, ¿no? Eso simbolizaba que el pueblo de Israel era puesto sobre alguien inocente, y ese alguien inocente moría llevando todos los pecados, alejando los pecados de los hombres pecadores, ¿no? Ahora ese era un símbolo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre Jesucristo, y cuando Cristo murió en la cruz, Él murió llevando todos los pecados para que nosotros fuéramos perdonados de esos pecados. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, lo dice la profecía en Isaías 53:4, por ejemplo. Pero vaya conmigo a Isaías 53:4. Textos que usted conoce muy bien, ¿no? Que tal vez no los aprendemos de memoria porque somos duros, ¿no? de retener, pero sí los conocemos. Isaías 53, por favor, en el verso 4. Esta profecía habla de Jesucristo, ¿ok? Cómo Él cumplió el prototipo, el símbolo del macho cabrío. Jesucristo se convirtió, por decirlo así, en el macho cabrío, ¿no? Claro, Juan habló de Él como el Cordero de Dios, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista le vio, cuando comenzó el ministerio, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, ¿okay? Porque también se usaba un cordero, ¿okay? Para hacer expiación, que algo significaba algo similar. Dice el verso 4, ¿lo tiene? Hablando de Cristo, dice así: ciertamente llevó Él, o sea, ¿quién? Cristo. Él llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Después dice, ahí en el verso 6, todos nosotros nos descargamos como ovejas, o sea, éramos pecadores, ¿eh? Cada cual, dice, se apartó por su camino, y cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿no? Así éramos, ¿no? Mas Jehová se cargó en él. Ven cómo coincide con lo que se macho cabrío. Jehová cargó sobre él, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre Cristo, ¿no? El pecado, dice, de todos nosotros. Y así como el macho cabrío murió con todos los pecados sobre él, Cristo también murió con todos los pecados sobre él, los pecados nuestros, ¿ok? Él sufrió por nosotros, así como el macho cabrío sufría por el pueblo judío, tenía que pagarla, así Cristo lo hizo. Por eso el salmista en el Salmo 85 está diciendo: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos, dice también, cubriste, ¿no? De hecho, si usted quiere saber, algunos no creen que el Salmo 53 hable de Cristo, pero eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 10 también. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 10, nos deja claro que Isaías 53 pues sí habla de Cristo también, ¿no? Hebreos capítulo 10. Algunos piensan que Isaías 53 habla de Israel, que Israel murió por los pecados. Pues, ¿cuándo el pueblo judío ha muerto por los pecados de alguien, no? El que murió fue Jesucristo, ¿no? El pueblo judío necesitó que Cristo muriera también por ellos, ¿sí? Entonces, dice Hebreos capítulo 10 en el verso 3, dice, hablando de esos sacrificios que se hacían como el macho cabrío, dice en el verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria, dice, de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no pueden quitar los pecados. Era un símbolo, ¿okay? De cuando viniera el que sí podía quitar los pecados, dice, pero por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales os ofrecen según la ley, y diciendo luego, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último, dice el verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre, ¿no? Y si dan cuenta, en el Salmo 85 es lo que estamos viendo, ¿no? Es algo profético, algo que Cristo haría, pero el salmista lo está viendo desde el punto de vista de la salvación del pueblo hebreo, ¿no? Y esa frase de que en el Salmo 85, ¿no? Esa frase en el verso 2, todos los pecados de ellos cubriste, significa que literalmente eso, ¿no? De que los pecados, no que fueron, ¿qué viene a la mente cuando decimos cubriste? ¿Qué viene a la mente, no? Cuando dices cubriste, ¿no? Bueno, si tengo una herida y le pongo una venda encima, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cubriéndola, pero en realidad la herida sigue abajo, ¿no? Entonces, no es la idea de esta frase cubriste, la idea es de que cubriste, pero para borrar, para que no quede más. Eso es lo que hizo Cristo con su muerte en la cruz, ¿no? La sangre de los machos cabríos sí cubría nada más, ¿sí? Es decir, que ponían la sangre sobre el propiciatorio, y su sangre, haz de cuenta que hacía la función de cubrir los pecados del pueblo, ¿no? Pero lo que hizo Jesucristo fue más que cubrir. Él borró, Él que eliminó, Él quitó los pecados de todos los hombres, dice. Entonces, es lo que el Señor está diciendo ahí. Todos los pecados de ellos
cubriste. Si tú has puesto la fe en Jesucristo, Dios no mira más pecado en ti, ¿ok? En Cristo han sido quitados, borrados. Se puede usar la palabra cubrir, pero con la idea de que no se miran más, ¿ok? No existe más porque Cristo ha sido propicio a Dios, ¿no? Y tú preguntas, pero ¿por qué si yo he pecado, Dios no mira mi pecado, no lo considera hoy? Bueno, por la simple y sencilla razón de que Dios mira a Cristo en ti si tú has confiado en Él. Por Cristo es que el Padre no toma en cuenta tus pecados. Ahora, si usted no ha puesto la fe en Cristo, delante de Dios estás con todos tus pecados y por eso no vas a ir al cielo cuando mueras físicamente. Pero si hoy pones la fe en Cristo, tus pecados van a ser quitados, alejados, y Dios no los toma en cuenta. Te ve como si mirara a Cristo, por decirlo así, ¿ok? Por eso en Efesios 3 también dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. O sea, significa que por el pecado Dios estaba airado con su pueblo, así como por causa del pecado Dios está airado, ¿no? Y me vino a la mente esta frase que a veces no sé ni cómo ponerla, ¿no? Esta frase que yo sé que la voy a seguir escuchando, pero a veces no sabemos cómo usarla, ¿no? ¿Cuál frase, no? Pues esta frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿no? ¿Cómo explico eso, no? ¿Sí me entiende? Yo sé, ¿no? La escucho una vez y por más que tratamos de explicarla, ¿sí? No sé, ¿sí me entiende? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Porque esta frase pues no está en la Biblia, para empezar. Usted sabe quién hizo esta frase, ya sabe, ¿verdad? Esta frase es del ¿cómo se llama este personaje muy famoso? De Gandhi, Mahatma Gandhi, por cierto, fue el que inventó esta frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Lo que te voy a decir una cosa es de que si el hombre pecador no se arrepiente con todo lo que Dios hizo por este hombre va a ir al infierno, ¿ok? Porque el amor de Dios consiste en que haga una solución para que el hombre pecador pueda ser salvo. Buena solución, que Jesucristo vino a morir en la cruz. Pero el hombre pecador necesita poner su confianza en Cristo, ¿okay? Para que el amor de Dios pueda ser afecto en la vida de este hombre pecador, borrando sus pecados. La misericordia de Dios consiste en esto, ¿okay? Que Dios ha extendido su mano al pecador diciéndole: te puedo salvar gratuitamente, no tienes que hacer nada más que venir a Cristo para que Él te perdone, y es todo. Esta es la gracia de Dios, este es el amor de Dios. Pero si el hombre pecador rechaza el mensaje de salvación, la provisión de Dios, ese hombre pecador pues no va al cielo, ¿sí me entienden? Aunque el amor de Dios sigue estando todavía al alcance de todos los hombres. ¿Sí me entiendes? Entonces, nomás no hay que confundirse, ¿okay? Porque luego la gente se confunde y dice: no, pues como Dios ama al pecador, entonces puedo ser pecador toda mi vida sin confiar en Cristo y como quiera voy al cielo porque Dios es amor. No. De eso se explica en la segunda parte del Salmo 85, ¿ok? Ahí se explica eso. Pero si usted sí entiende, ¿verdad? Que el amor de Dios está disponible para todo el mundo, pero el mundo pecador necesita tener fe en Jesucristo. Y cuando el hombre pecador pone su fe en Cristo, es lo que dice el Salmo 3: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Pues sí, porque el pecado en el hombre, el pecado no perdonado, no quitado, no lavado, impide que el hombre llegue a la presencia de Dios, ¿no? Dice en el verso 3. ¿Sí se entiende esta palabra, no? Está claro por qué el salmista está tan agradecido, ¿no? Con Dios. Dios se ha encargado del pecado, Dios se encargó del pecado a través de Jesucristo, porque el hombre no podía encargarse del pecado. Usted y yo no podíamos hacer nada para ser salvos, porque éramos pecadores. Y ahí viene la palabra expiación, ¿no? La palabra, ¿sabes qué significa expiación? Porque no he escuchado antes, o si ya lo olvidó. La palabra expiación consiste en padecer el castigo por los pecadores. Cristo hizo una obra expiatoria cuando murió en la cruz, ¿okay? Se encargó del pecado. Significa que con la expiación se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. O dicho de esta manera, Cristo se encargó del pecado. ¿Cómo se encargó?
llevándolo en su cuerpo en la cruz y muriendo en lugar del pecador. Expiación significa cubrir el pecado, así como les expliqué, que no existe mal, ¿no? O dicho de otra manera, limpiar el pecado. La expiación refleja la idea de que por la gracia de Dios se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestro pecado. Otra palabra para expiación es redención, o va de la mano con expiación. Redención significa ser rescatados. Y realmente este es uno de los resultados de la muerte redentora de Jesús por nosotros, ¿ok? Cristo expió nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista allá en el Evangelio de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, después de dar gracias, el salmista, ahí pasa al versos 4 y 7, vamos a terminar, este es más corto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. O en 5 minutos, del verso 4 al 7, vamos a llegar nada más. Ya el salmista deja esta parte de Dios, gracias por todo lo que has hecho, que nos perdonaste, que expiaste el pecado, que cubriste el pecado, que permitiste tu enojo, que nos favoreciste. Ahora pasa a otro punto en el verso 5, del verso 4 al verso 7. Y es que el salmista ora a Dios para que Dios tenga un favor continuo, donde les siga restaurando y les dé un avivamiento para que ellos puedan gozar de la salvación, que puedan servir seguro de su salvación, ¿no? Dice en el verso 4 al 7, ¿lo entienden? Dice así: restauranos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿No que eran salvos ya? Sí, pero aquí lo que significa es que el pueblo, aunque era salvo, tenía enemigos, como usted y yo que somos salvos, ¿no? Y todavía tenemos enemigos, ¿no? A ver, ustedes se acuerdan de 3 enemigos. Usted me dice, bueno, yo no tengo enemigos. Yo le puedo mencionar 3 enemigos. A ver, alguien que me diga los 3 enemigos que están fáciles, ¿ok? 3 enemigos que tienen todos, ¿ok? Todos tienen 3 enemigos. Bueno, tienen más de 3, pero 3 son los que se quitan encima. Número 1, la carne, es decir, la carne. ¿Cómo que la carne? Sí, tu cuerpo, ¿ok? Sí, nosotros siempre queremos hacer las cosas que no agradan a Dios, ¿no? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si me dan a elegir entre la iglesia y quedarme en televisión, no, te ven televisión. De vacaciones o servir a Dios, pues de vacaciones, ¿no? El yo siempre quiere hacer lo que le agrada, ¿no? Sí, tu mayor enemigo es tu carne, que está viciada y siempre quiere hacer lo que es incorrecto, ¿no? Dios siempre te dice qué hacer, nos dice qué hacer y qué no hacer. Entonces decimos, no, es que lo que Dios me pide es muy difícil, ¿no? Y lo que me prohíbe se mira agradable, ¿cierto o no? Algunos dicen, no, pero yo no voy a la iglesia porque no, pero es que si voy allá quieren impedirme que deje el licor, ¿no? El cigarro, y yo no quiero dejarlo, ¿no? Luego el pastor quiere, decir pastor, no el pastor, no, Dios quiere que deje las fiestas, las pachangas, y eso a mí me encanta, ¿no? ¿Y si me entiende? La carne es ese enemigo del yo, ¿no? El mundo es otro enemigo tuyo, ¿no? No quiero extenderme en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te ofrece casi siempre te ofrece cosas que van en contra de lo que Dios ofrece o lo que Dios quiere, ¿no? Y por si fuera poco, Satanás, sí, muchos no creen, ¿no? Como Satanás, sí, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Todo lo que pasa, Satanás siempre está atrás de eso, ¿no? Aprovecho para decirle esto a los que son cristianos ya. Miren, cuando usted tenga un problema con un hermano en la fe, que casi no pasa, es muy raro que pase. Es muy raro, ¿no? El problema es con tu hermano. Tienes que entender esto, no es con tu hermano, ¿ok? No, tu hermano se dejó, desgraciadamente se dejó por su debilidad, por su inmadurez, convencer a Satanás. Mire, tu problema es con Satanás, ¿ok? No es tu hermano. Efesios capítulo 6 lo deja bien claro, ¿ok? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra potestades, contra huestes espirituales. Y Satanás a veces, desgraciadamente, nos usa de esta manera, no es que impone nosotros, pero nos dejamos manipular por él, ¿ok? Y él quiere destruirte a ti, y a veces usa al mismo hermano a la vez, ¿cierto? Tienes que entender eso, por eso la recomendación es, cuando tengas un problema con tu hermano, veces y ponte a cuenta con tu hermano. Es la única manera de hacerle frente al enemigo, ¿ok? Someterse a Dios, así se resiste al diablo, ¿ok? ¿Y qué dice Dios? Si tu hermano peca contra ti, dile que te perdone. No, dice, ves tú, arréglate con él. Así la pone el Señor de ese tamaño, ¿no? No dice, si tú pecas contra tu hermano, si él peca contra ti,
ves tú, dice, y arregla. Si tú has pecado, preferencia ves tú, ¿no? Y arregla con tu hermano. Satanás quiere destruirte a ti a través de lo que está a tu alrededor. Entonces, me quedé ahí, ¿no? Dice, me quedé en el verso 4. Estábamos ocios de nuestra salvación. O sea, significa que el salmista dice, Señor, ya que salvaron, ayúdanos, ¿no? Ahora el salmista que miraba a Israel y dice, ¿no? La ciudad destruida, los muros destruidos, lo que está diciendo es, devuelve la gloria a Israel otra vez, ¿no? Pero ese es asunto físico. Lo espiritual sería, Señor, regresa a la antigua gloria, ¿no? Así como cuando Adán te servía en el paraíso, ¿no? Ayúdanos a servirte a nosotros así, ¿no? Eso es ser restaurado, es lo que Cristo quiere hacer, ¿cierto? Restaurar la imagen que se corrompió a través del pecado. La imagen, recuerden que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, la justicia, la benignidad, el amor, cosas que ahora no practicamos por causa del pecado, porque Dios quiere que las retomemos. Algo está haciendo el salmista. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, dice, y haz cesar la vida de nosotros. El salmista, aunque era salvo, aunque el pueblo había sido salvado, se sentía como que Dios no lo estaba disciplinando, ¿no? Pero es una emoción que se tiene a veces, ¿no? Aunque sabemos que Dios nos ha salvado, sentimos a veces como que Dios está airado, ¿no? Porque dices que si Dios no estuviera airado no me iría así. Pero estamos en este mundo caído, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Clamar a Dios, decirle, Señor, siento como que no amas, pero yo sé que no es cierto, simplemente es mi mente, ¿no? Señor, ayúdame a que yo entienda que realmente me amas, que estoy en un mundo caído, pero que necesito fe en ti, ¿no? Algo así. Por eso en el verso 5 hay preguntas retóricas, se contesta con un sí o qué, o un no, dependiendo de lo que sea lo correcto, ¿no? Dice así, verso 5, pregunta el salmista, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Cuál será la respuesta? Pues no, ¿cierto? ¿No? Dios te perdonó para salvarte, ¿no? Como dice Romanos capítulo 5, ¿no? Si fuimos salvados cuando éramos pecadores, más ahora ya siendo reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Usted busca el texto correctamente en Romanos capítulo 5, que ahí lo puede buscar. Dice, ¿extenderás tu vida de generación en generación? Por supuesto que no, ¿ok? Dios, si alguien es pecador, quiere salvar, alguien te salva, te perdona para siempre. Su vida no estará para siempre por la fe en Cristo. Pero si alguien no ha venido a Cristo para que le salve, sí, la vida de Dios estará para siempre, ¿ok? Verso 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. O sea, lo que el salmista dice en el verso 6 es de que quiere que el Señor les reanime. En estos tiempos se llama avivamiento, ¿no? Sí entienden lo que es el avivamiento, pero el avivamiento entendido correctamente, ¿ok? El salmista está pidiendo un avivamiento, ¿no? Y miren que necesitamos avivamiento, ¿ok? ¿Qué sería el avivamiento? Bueno, el avivamiento, según la Biblia, se refiere a un despertar espiritual y renovación de la fe en un individuo, en una comunidad, a menudo acompañado de un fervor renovado por Dios, dice, y un deseo de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Es un retorno a la vida espiritual donde el fuego del amor a Dios se reaviva y se extiende. El Señor está pidiendo por eso, Señor. Queremos que nos reanime, ¿no? Queremos tener este gozo nuevamente. Por eso dice así, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Necesitamos que nos realicemos, hermanos, ¿sí o no? Sí, hermanos, miren, constantemente deberíamos orar por esto, ¿ok? De repente ya los que queríamos estudiar, ya no queremos estudiar, ¿ok? Ya nos vamos abajo, ¿ok? Y de 20 ya nada más damos 5, 6, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, hermano? Pues se te acabó el ánimo, necesitas en el buen sentido, reavivamiento, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Que los que cantaban en un tiempo, este deseo de cantar, ¿qué pasó? Ya no quieren cantar. Los que oraban en un tiempo, ya no quieren orar. Los que se congregaban, que llegábamos a las 9:45, ya a las 10:15 más o menos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Necesitamos orar que el Señor nos reanime otra vez. Es lo que el Señor está pidiendo. Y es malo, ¿ok? El salmista es sincero con Dios. Hay que ser sinceros con Dios, que nos anime, ¿no? Dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y hablando, voy a terminar con esto de reanimar, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos invita a clamar a Dios en oración para reanimarnos. Miren, no busquen estos textos por cuestión de tiempo, que son 5 minutos. Lo voy a leer. Miren, Pablo en una carta a Timoteo le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es una carta a Timoteo capítulo 1, verso 12, escúchenme. Segunda Timoteo 1:12 dice así, por lo cual asimismo
padezco esto, dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿no? David en el Salmo 51, del verso 8 al 13, escuchen lo que dijo David, que también se sintió bien desanimado, dijo así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 1 al 5, Pablo dijo a la iglesia de los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para también tener ánimo, dice, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza, dice, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones. Escucha esto: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuánto necesitamos que los corazones sean encaminados, ¿no? O reencaminados nuevamente, ¿no? Y Efesios 6, 18 al 20 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablan de él como debo hablar. De hecho, hermanos, si usted dice, hermano, pero ¿por qué no? ¿Por qué le parece por mí, no? Hermanos, yo, y no por mí, por todos los que ponen la palabra. Hay veces que nosotros también tenemos un desánimo, como cualquier maestro de niños de escuela dominical, y cuando hay desánimo, miren, el maestro de escuela dominical cuando tiene desánimo, ni lee la lección, llega tarde, y apenas dice unas cuantas palabras. ¿Quién puede aprovechar el niño? Imagínense, ¿no? Igualmente dice el pastor que entra en desánimo, que ni estudie, ni se prepare, ni habla la Biblia y le predica algo, no sabe de qué está hablando, ¿no? ¿De qué aprovecha para ustedes? Entonces, sí, necesitamos ser animados. Yo en esta cuestión y otras, usted no lo sé. Tal vez su desánimo es que no tiene ánimo ni para congregarse, ni para escuchar, no sé. Se llega aquí y se duerme, no sé, necesita que el Señor le anime, ¿no? Dice Hebreos capítulo 13, en el verso 20 al 21, el último verso, y oramos, dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a Salmo 85. La próxima semana lo concluimos. La segunda parte es importantísima, ¿no? Que va a explicar cómo es que Dios fue misericordioso sin dejar de ser justo también. Vamos a orar y dar gracias, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, porque nos hace recordar tus misericordias, cómo es que también nosotros fuimos salvados de la esclavitud del pecado, cómo es que ahora tenemos esta posición en Cristo tan privilegiada. Pero también gracias porque tu palabra nos deja saber que muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos a veces confundidos, que aunque somos salvos, a veces no experimentamos el gozo de tu salvación. Pero también tenemos la oportunidad de clamar y decirte: Padre, ayúdanos. Haznos experimentar el gozo de la salvación, Señor, para que podamos servirte mejor, así como lo hizo tu siervo David, Señor. Por favor, ayúdanos, que tu palabra sea aplicada en cada corazón según su necesidad. Gracias por este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos sentamos, vamos a concluir con nuestro tiempo de oración. Hermano Samuel, ayúdanos por favor con el tiempo de oración. Vamos a concluir con él.